Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando Noé, queridos hermanos, comenzó a preparar el arca que lo haría escapar del juicio, pues el texto lo dice claramente. Noé comenzó a preparar el arca, se enfocó directamente en lo que le tocaba realizar cuando fue advertido por Dios del tiempo en el que él estaba. Y no solo cuando fue advertido del tiempo, sino también cuando fue advertido de las cosas que sucederían. Y ese es el punto. Yo estoy convencido, ¿estás atento? Estoy convencido que no existe nadie en esta tierra, absolutamente nadie, que pueda actuar de la misma manera como actuó Noé. ¿Y cómo actuó Noé? Pues con temor y devoción para hacer lo que Dios le señaló. Estoy convencido que nadie podría actuar como este hombre si primero no hay un impacto de Dios del tiempo en el que la persona o el individuo se encuentra. Noé se enfocó directamente en construir el arca a causa del impacto que le causó la advertencia de Dios respecto del tiempo y de las cosas que sucederían. ¿Está aquí conmigo? Noé no tenía idea, aun cuando él caminaba con Dios. Y es en una de estas situaciones donde fue advertido y el impacto causó enfoque. Dile que está a tu lado: solo el impacto causa enfoque. ¿Estás atento? Noé pudo entender que pertenecía a la última generación antes del juicio, y es por eso que él se activó a hacer todo lo que Dios tenía como estrategia para que él y su familia fuesen salvados. Ahora bien, una de las cosas que tristemente me ha tocado observar es ver cómo muchos de aquellos que saben que Cristo ha de volver y que saben que a la fecha ya han pasado 2000 años de que Él regresó al cielo a preparar morada para luego volver, aún así, a pesar de ello, viven como si esto nunca fuese a pasar en estos días, o como si quedara mucho tiempo para el regreso del Señor. Y esa es la buena pregunta: ¿serás tú de aquellos que, a pesar de saber que han pasado 2000 años de que el Señor regresó a los cielos para preparar morada a fin de volver, a pesar de que ya han pasado muchísimos años, estamos hablando de 21 siglos, aún así crees que después de todo lo que ha pasado queda mucho tiempo para que Él regrese? El mayor peligro, queridos hermanos, de no asumir el tiempo, el mayor peligro que hay de perder de vista en qué manecillas está el reloj de Dios o qué hora está marcando el reloj profético en estos días, es la alta probabilidad que hay de ser arrastrado por una condición de relajo, de falta de consagración y un desliz de mundanalidad que sí o sí te sentenciarán a la perdición. Esto lo dijo Jesús y lo vamos a ver, Mateo 24, versículo 48. Mateo 24, versículo 48, Jesús habla de esto, del peligro que existe de no asumir el tiempo, del peligro que existe de perder de vista en dónde están las manecillas del reloj profético de Dios, el peligro que hay de no saber qué hora está marcando el reloj que Dios ha establecido. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, versículo 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué dice el verso 50? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, decía yo hace un momento algo que tú no debes olvidar. El mayor peligro que hay de no asumir el tiempo, el mayor peligro que hay de no asumir en qué etapa exacta de la historia de la humanidad tú estás, perder de vista qué hora está marcando el reloj profético de Dios,
genera una alta probabilidad, ¿me escuchaste bien? Una alta probabilidad de que tú seas arrastrado por una condición de relajo, por una condición donde se haga evidente la falta de consagración, seas arrastrado por un desliz de mundanalidad que te sentenciará sí o sí a la perdición. Si tú leíste recién conmigo el pasaje, si pusiste atención allí, Jesús lo advierte. Aquí Jesús habla del siervo malo que no asume el tiempo. Y este siervo malo que no asume el tiempo, dice la Escritura, por tener esta condición, pues comenzó a comer y a beber con los borrachos. El versículo 49 lo destaca. Dice que él comenzó a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber. No dice que él se emborrachaba. No dice que él vivía abiertamente una vida de mundanalidad. ¿Me estás entendiendo? Pero sí dice que él se abrió a comportamientos que desde el punto de vista doctrinal están completamente vedados para los hijos de Dios. Se ve claramente que el individuo, al no asumir el tiempo en el cual él se encontraba, ¿cuál tiempo? El tiempo de la venida del Señor, pues entonces se dio un desliz de mundanalidad que lo dejó al margen de la salvación. Porque si tú analizas lo que dice el verso 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y como dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escúchame, por favor. Si hoy en día hay miles de cristianos, incluidos famosos pastores y cantantes, que están cada vez más manifestados en mundanalidad, es precisamente porque hoy muchos han perdido de vista y otros simplemente ignoran el reloj profético de Dios. Hoy, para los que estamos en esta sala y los que miran el canal de televisión, creo que no es sorpresa el saber que muchos cristianos, miles de cristianos, incluyendo pastores famosos y cantantes, se han estado manifestando en mundanalidad. Cada día que pasa vemos como muchos abiertamente señalan haber corrido los límites que en algún momento la iglesia sostuvo respecto de lo que era la consagración. Y si hoy vemos esto, es precisamente porque muchos han perdido de vista y otros simplemente ignoran en dónde está marcando la hora, el reloj profético de Dios. Entonces, una de las cosas importantes de destacar del texto que acabamos de leer es la expresión del siervo malo. Pues si analizamos la expresión del siervo malo, veremos que la expresión del siervo malo nunca fue, no es el tiempo. Él nunca dijo, no es el tiempo en el que el Señor dijo que Él regresaría. Esa no es la expresión del siervo malo. La expresión del siervo malo fue, mi Señor tarda en venir. Y hay una gran diferencia entre una expresión y otra. Decir, no es el tiempo en el que Él dijo que habría de regresar. Habla de precisión, de cálculos, de estar atentos a las señales y a las advertencias. Porque solo aquel que está atento a las señales, a las advertencias, a lo que indica el reloj profético de Dios, podría decir, no es el tiempo que Él dijo que regresaría. Pero el siervo no usó esa expresión. La expresión del siervo es, mi Señor tarda en venir. O sea, su expresión delata claramente que su convicción se apoyaba en su percepción y no en una confirmación respecto del tiempo. O sea, él creía que el Señor tardaría en venir. Él creía por percepción que no era el tiempo, perdiendo de vista que nadie conoce el día y la hora. Pero eso no significa que no exista un tiempo profetizado en el que sí o sí Él ha de volver.
Entonces, la pregunta que todos nos tenemos que hacer aquí, y no solo los que estamos en la sala, sino los que miran esta predicación por televisión, ¿en qué se apoyan tus declaraciones y en qué se apoyan tus acciones en estos días? Estamos hablando respecto de la venida del Señor. ¿En qué se apoyan tus declaraciones y tus acciones en estos días? ¿Será que tus declaraciones respecto de la venida del Señor se apoyan en tu percepción? ¿Será que tú eres de aquellos, al igual que este siervo malo, que su declaración está apoyada por una percepción? Él no dijo, no es el tiempo. Lo que él dijo es, mi Señor tarda en venir. Es una percepción. ¿Estás aquí? Porque la única persona que podría decir hoy, agosto 2025, este no es el tiempo en el que Él ha de volver, es aquella que ha calculado, es aquella que ha meditado y que ha confirmado a través de las señales proféticas que no es así. Porque el Señor dejó advertencias de cuál sería el tiempo de su venida. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la convicción apoyada por un análisis profético y lo que es una declaración respecto de una percepción personal. Entonces, ¿en qué se apoyan tus declaraciones y tus acciones en estos días? Qué importante pregunta. ¿Será que tus declaraciones respecto de la venida del Señor se apoyan en tu percepción y no en una confirmación profética? ¿Será que eres parte de la lista de todos esos creyentes que dicen, no, yo no creo que el Señor venga hoy? Pero no porque haya una convicción respecto de un análisis profético, sino simplemente porque tú crees que no es así. Dile que está a tu lado, hay una diferencia entre la percepción y la confirmación profética. Amén. El error de muchas iglesias ha sido hablar y declarar cosas respecto de la venida del Señor solo a causa de la percepción. Y es por eso que hoy tenemos a tanta gente cautiva en incredulidad respecto de este importante tema. Porque si hay algo que lamentablemente se ha estado ejecutando durante los últimos años y décadas, es precisamente el hecho de que se declaren cosas respecto de la venida del Señor a causa de percepción. La iglesia, lamentablemente, ha declarado cosas solo a causa de percepción. Unos, para decir que Él venía cuando todavía no era el tiempo. De hecho, Jesús lo denuncia en Lucas capítulo 21, versículo 8. Que si tú haces un análisis de la iglesia del Señor en los últimos 80 años, 100 años, e incluso un poco más, pues te encontrarás con muchos sermones y muchas predicaciones que aseguraron en la época que ese era el tiempo de su venida. Pero no porque se hacían análisis serios respecto de lo que nos entrega la visión profética, sino simplemente por percepción. Muchos por percepción dijeron que Hitler era el anticristo. ¿Están acá? Muchos por percepción dijeron que el comunismo era el gobierno del anticristo en la época de la Unión Soviética. Diga conmigo, percepción. Y a causa de percepción señalaron equívocamente. ¿Ves? Entonces, el error de la iglesia ha sido hablar y declarar cosas respecto de la venida del Señor solo a causa de su percepción. Insisto, unos para decir que Él venía cuando todavía no era el tiempo y otros para decir, el Señor tarda en venir, pero sin una seria confirmación profética. ¿De cuál de los dos has sido tú? Porque en ambos casos está mal. Están mal todos los que dijeron, este es el momento en que el Señor viene.
sin un análisis serio de lo profético, solo por percepción, solo porque ocurrieron cosas y ellos creyeron que era el momento. Como también está mal al ver que no ocurren muchas cosas o que todo sigue tal cual, de creer que no es el momento. ¿Vinieron? Una de las cosas que más énfasis hace la Biblia respecto de los sabios y de los entendidos es que ellos no usan la percepción, sino el discernimiento. Y si vamos a hablar de un tema tan complejo y tan importante como el arrebatamiento, pues tenemos que usar de sabiduría espiritual. E insisto, la sabiduría espiritual señala que quienes son invadidos por ella no usan su percepción, sino su análisis respecto de los tiempos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, mira lo que dice allí este buen pasaje. Y esto la Biblia lo enfatiza. Por eso es que es tan importante la educación cristiana. Por eso es tan importante que usted lea la Biblia. Por eso es tan importante que usted inquiera en ella. Amén. Porque la palabra del Señor es la que a usted lo llena de sabiduría. Diga amén. Si usted quiere ser sabio en estos días, usted tiene que llenarse de la palabra del Señor. La palabra del Señor hace sabio al hombre. Si usted quiere andar en estos días con gran luz, no cometiendo errores, no deslizándose una vida de mundanalidad, rechace usted las percepciones y adopte el discernimiento. El discernimiento es lo que te hace certero. ¿Y qué dice Eclesiastés 8:5? Dice, el que guarda el mandamiento, aleluya, qué tremenda promesa. El que guarda el mandamiento, lo estás leyendo, no experimentará mal. Y el corazón del sabio, ¿estás leyendo o no? Dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El sabio discierne el tiempo. Escúchame, ¿qué es una percepción? Es una sensación en el interior que resulta de una impresión producida en los sentidos corporales. Eso es una percepción. Es lo que yo siento frente a lo que veo. Pero no necesariamente eso que yo siento y que me lleva a un pensamiento es la realidad. ¿Viniste? En cambio, el discernimiento es el proceso de hacer distinciones. Es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre lo que es la verdad. Y aquí el pasaje dice que el sabio discierne el tiempo. O sea que el llamado que el Espíritu Santo le hace a la iglesia en estos días es a entrar en la dimensión de la sabiduría. Para discernir el tiempo, para ser precisos. Para no cometer errores. Porque en el ayer, a causa de la percepción, se dijo que Él vendría en un tiempo que no era propicio para que Él viniera. Y al mismo tiempo, hoy en esos días, muchos están diciendo, mi Señor tarda en venir, sin saber si es cierto que estamos o no en un tiempo donde Él podría aparecer. Solo por percepción. ¿Están entendiendo? El corazón del sabio discierne el tiempo. Y mira, yo quisiera leer este texto en otra versión, solo para que nos ayude un poco a profundizar en aquello que estoy ministrando. Esta es la versión Biblia textual. Es una versión que busca estar más alineada al texto original. No digo que Reina Valera no esté alineada, pero a lo mejor en el relato te queda más claro. ¿Qué dice? El que observa el mandamiento no experimentará, ¿cómo dice? Cosa mala.
Y luego dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y juicio. Pero luego dice, porque para cada asunto hay un tiempo. Diga, para cada asunto. Mira qué importante lo que dice aquí Eclesiastés. Para cada asunto, o sea, incluso para la venida del Señor, hay un tiempo y un juicio. Es importantísimo lo que dice Eclesiastés aquí. Porque para cada asunto hay un tiempo y juicio. Ciertamente el mal que gravita sobre el hombre es grande, pues no sabe qué sucederá. Y cuando esté por suceder, ¿quién se lo anunciará? Qué tremendo pasaje. Porque el texto está diciendo que para cada asunto hay un tiempo. Pero el problema grande del hombre es que éste no sabe cuándo sucederá, a menos que alguien se lo anuncie. Y es por eso que es tan relevante lo que Jesús advirtió respecto de su venida. Porque si Jesús no hubiese abierto la boca respecto de los tiempos, tú no sabrías en qué momento Él ha de volver. Porque no tendrías cómo. Pero a ti Dios te lo anunció. Amén. Solo los sabios disciernen el tiempo. ¿Me estás prestando atención? Porque los sabios, a diferencia del resto de los hombres, tienen quien les anuncie anticipadamente, y ese es Dios. Por eso todos aquellos que han entrado en la dimensión del Espíritu pueden saber anticipadamente y pueden tener precisión. Los sabios disciernen los tiempos porque a los sabios Dios les anuncia las cosas y por eso logran entender y ser precisos. El resto de los hombres no. Por eso es que bienaventurado eres tú, hermano querido. Tú que perteneces a la gracia de Dios, tú que has sido lavado y redimido con la sangre del Cordero, tú que portas una Biblia y que la puedes leer, porque Dios a ti te lo ha anunciado. Al resto de los hombres no, pero a ti te ha amanecido Jehová. Y por eso Dios espera que actúes en sabiduría, porque lo que te hace diferente al resto es que Dios te lo ha anunciado, es que Dios te lo ha advertido. Millones de personas hoy caminan por esta tierra como que si nada fuera a pasar. Como que todo continuará. Como que esto nunca acabará. En cambio tú no. ¿Qué te hace diferente al resto? Que Jehová te lo ha anunciado. El mal del hombre es que aun cuando existe una regla, todo asunto tiene su tiempo, porque Dios todo lo ha establecido en tiempos. Por eso que Eclesiastés dice todo asunto, incluyendo la venida del Señor, tiene un tiempo, porque Dios todo lo establece por medio de tiempos. En esta tierra, Dios ha establecido el tiempo. Y todo asunto tiene su tiempo. Incluso la venida del Señor. ¿Qué te hace diferente del resto? Tú no tendrías idea cómo y cuándo. Porque una cosa es que esté vedado el día y la hora, pero no está vedado el tiempo. No podemos saber el día y la hora, nadie puede saberlo. Lo dije en el mensaje anterior. Pero eso no significa que no podamos saber el tiempo. ¿Y por qué lo sabes? Porque Dios a los sabios se los anuncia. Porque Dios a los suyos les corre el telón. Para el resto de los hombres no hay cómo. Pero para aquellos que han sido alcanzados por la gracia, sí. Mira tu Biblia, por favor. Ahí Dios te ha dejado el material. Y es por eso que Dios espera que actúes con sabiduría. Porque Dios a ti te lo ha anunciado. ¿Te son inentendibles esas palabras? No, porque sobre ti ha amanecido Jehová. Lo que antes para ti eran simples letras negras, lo que antes para ti era inentendible, hoy lo entiendes. ¿Por qué? Porque sobre ti ha amanecido Jehová. Sobre ti se ha visto su gloria. Aleluya. Por eso los sabios disciernen los tiempos.
Porque ellos han recibido un anuncio anticipadamente. ¿Y quién se los anunció? Dios el Todopoderoso. ¿Quién es el que anuncia anticipadamente antes que algo suceda? Dios. Por eso Pablo dice, para que aquel día nos pille en tinieblas. Porque Dios a sus hijos les anuncia anticipadamente. Y por eso ellos pueden discernir el tiempo. Tremendo. Dios te lo ha anunciado anticipadamente. Ahora es tu trabajo discernirlo. Amén. Dile que está a tu lado, tienes que discernir el tiempo. Tome asiento. Usted tiene que discernir el tiempo. Usted no puede vivir por percepciones. El peor error que usted puede cometer es chuparse su dedo, levantarlo y decir, no creo que mi Señor venga hoy. ¿Está acá? El peor error que usted puede cometer es levantar el dedo y decir, yo creo que hoy es el día de la venida del Señor. No es por percepción, es por discernimiento. Pero ¿cómo hemos de discernir? Podemos, porque todo asunto tiene su tiempo. Y aunque para los hombres les es imposible saber qué sucederá, a los hijos de Dios no les es imposible, porque Dios se los ha anunciado. Hace 2000 años atrás, Dios tomó un grupito de discípulos, menos de los que estamos aquí, y les dijo, estas son las cosas que van a acontecer antes de que yo venga, y publíquenlo y declárenlo para que todos los lavados redimidos sepan, estas son las cosas que van a suceder. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Amén. No estamos ciegos. No estamos ciegos. Es el momento de usar sabiduría. El sabio discierne el tiempo. Aleluya. Pero si rechazamos lo profético y nos conducimos por percepción, ¿cómo escaparemos? Por eso es que hablo de que es triste ver la condición de la iglesia hoy en la actualidad y la condición de muchos de los que están acá, que caminan por percepción. Si tú rechazas lo profético por tus corazonadas, ¿cómo escaparás? Insisto, todo asunto tiene su tiempo. Todo asunto, lo dice el versículo, colócalo por favor. Porque para cada asunto hay un tiempo. Por eso es que los magos investigaron diligentemente y siguiendo la estrella encontraron el día o encontraron el lugar donde él nació. Herodes mandó a los sabios a investigar diligentemente porque todo tiene su tiempo. El día del nacimiento de Jesús estaba anotado en las estrellas. Pero es imposible de saber a menos que Dios te lo anticipe. Porque las cosas ocultas de Dios solo son dadas a los que Él considera sus hijos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Aleluya. Lo que está oculto para el resto tú lo puedes saber. Pero si tú rechazas lo profético, ¿estás atento? Aquello que se nos dijo anticipadamente para saber el momento en que Jesús habría de volver, ¿cómo escaparás? Y eso es lo que está pasando hoy. La iglesia está rechazando lo profético, siguiendo a individuos que solo hablan respecto de percepción. O sea, una iglesia reactiva. Cuando aparecieron estos individuos formando pleitos entre naciones, pues mucha iglesia dijo, he ahí el anticristo. Lo decía yo recién respecto de Hitler. Muchos pensaron que él era el anticristo. Pero no porque las profecías dieran
la clave o anunciaran que el momento era de la venida del Señor. Y es por eso que tenemos a muchos creyentes que hace 60, 70 años que escucharon que Cristo iba a venir. Hoy ya no lo creen tanto, porque siguieron a hombres que anunciaron por percepción. ¿Aló? Y tu llamado es discernir el tiempo. ¿Cómo discierno el tiempo? Lo discierno tomando en cuenta lo que Él anticipadamente me ha anunciado. Amén. Hermanos, para Dios es súper importante que no solo entendamos que Él ha de volver. ¿Cuántos de los que están aquí? Quiero que respondan de corazón. ¿Creen que Él ha de volver? Bien. Pero para Dios no solo es importante, súper importante, que entendamos que Él ha de volver, sino que para Dios es súper importante que entendamos que Jesús ha de volver en un tiempo determinado. Porque una cosa es creer que el Señor ha de venir, y otra cosa es estar bastante claro en qué tiempo determinado ha de volver. El siervo malo no dejó de creer que él iba a venir. Dijo, mi Señor, seguía creyendo que Él iba a venir. No dejó de creer que Él iba a venir. Si yo pregunto hoy en todas las salas o salones o templos que hay de corte cristiano evangélico, ¿cuántos creen que el Señor ha de volver? Te aseguro que el 99% de los que están sentados va a decir amén. Porque tenemos que dejar afuera a algunos que todavía no les ha amanecido Jehová, algunos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor, pero que a veces visitan las iglesias. Aquí no estamos hablando de que la iglesia ha dejado de creer que Él ha de venir, porque el siervo humano no dejó de creer que Él habría de venir. ¿Me estás entendiendo? El problema es que este siervo pensaba que no era el momento, pero no por una confirmación profética. Él podría haber dicho, no es el tiempo de la venida del Señor, porque sacando los cálculos y según las profecías, faltan estas y estas cosas. Él podría haber dicho eso. No, él dice, mi Señor tarda en venir por un asunto de percepción. Él pensaba que todavía quedaba mucho tiempo, y como quedaba mucho tiempo, se podía dar algunos deslices. Entonces, para Dios, ¿me estás entendiendo? No solo es importante que creamos que Él ha de volver, sino que Jesús ha de volver en un tiempo determinado, y que sí o sí en ese tiempo es el que Él volverá, aun cuando nuestra percepción diga todo lo contrario. ¿Me estás entendiendo? En la primera venida del Señor, que es cuando Él nace en esta tierra para ser el Cordero que quitará el pecado del mundo, en la primera venida del Señor estaba anunciado que Él nacería. Y había sido anunciado respecto de su tiempo. Muchos de los sacerdotes, estudiosos de la Torá, no tenían idea que Jesús había nacido en Belén, estando ellos presentes, sino hasta que llegaron los magos. No tenían idea que el Salvador del mundo, que su Mesías, el profetizado por Isaías, había nacido. Tuvo que ser Herodes el que los llamara para que ellos sacaran los cálculos y vieran de dónde y en qué lugar. Lea conmigo esto, por favor, pero vamos a leerlo fuerte. Amén. Versículo 6. ¿Cómo dice? No, eso no es leerlo fuerte. Léalo fuerte, hermano. ¿Ha gritado usted alguna vez? Amén. ¿Por enojo, por rabia? Bueno, ahora grite a favor del reino de Dios. Amén. ¿Cómo dice? Porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Para la primera venida del Señor había un tiempo. Y antes que Él naciera, el Señor usó a varios profetas para anunciarlo.
Porque Dios anuncia a los suyos anticipadamente. Pero es labor del que recibió el anuncio analizarlo y discernir. Amén. Porque Dios nunca dice en este sentido día y hora. Nunca se dijo el día y la hora que el Señor iba a nacer. Pero sí tiempos. Diga conmigo, tiempos. Por eso Dios anuncia. Amén. Entonces, ¿qué debemos asumir aquí? Que a Dios no solo le interesa que creamos que Él ha de volver, sino que Dios está interesado en que tú entiendas que el Señor ha de volver en un tiempo determinado y que sí o sí, en ese tiempo Él volverá, a pesar de que tu percepción te haga pensar que Él se tardará. Porque una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que Dios ha determinado. ¿Entiendes? Puede que tu percepción ahora te haga pensar que este no es el día o que queda mucho. Puede que tu percepción te haga pensar que este no es el tiempo, que queda demasiado. Pero deja de lado tu percepción y analiza y confirma proféticamente. Porque si toda cosa tiene su tiempo, todo asunto tiene su tiempo, pues la venida del Señor también. Y cuando Dios determinó tiempo, es en ese tiempo y no en otro donde va a ocurrir. Amén. El siervo malo dijo: mi Señor tarda en venir, porque se dejó guiar por su percepción, dejando de lado lo profético. Pero déjame decirte que lo profético sí o sí se cumplirá. Y esto que estoy señalando ahora, quiero mostrártelo en un claro ejemplo de aquello que ocurrió con la vida de Abraham. Estoy seguro que en este relato Dios nos deja una brújula para entender más profundamente el tema de la venida del Señor. Quiero mostrarte a través de estos pequeños relatos de aquello que le ocurrió a Abraham un símil perfecto respecto de lo que es la venida del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 10. Y quiero que prestes mucha atención. Si no lo encuentras en la Biblia, velo en la pantalla. La pantalla te va a ayudar. Ahí está el texto proyectado. Pero quiero, por favor, que tú te fijes muy bien en las palabras que pronunció Dios. Amén. Muchas cosas que ocurrieron en la vida de los antiguos nos permiten encontrar gemas respecto de asuntos proféticos, porque Dios se mueve de la misma manera respecto de otros asuntos. Y es por eso que, por favor, ya tienes Génesis 18. Quiero que prestes atención a las palabras dichas por Dios. Amén. De cierto, está hablando Dios aquí con Abraham. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. Presta atención a esas palabras. Porque aquí Dios le está hablando de que ha de regresar. Que se ha de ir, pero que ha de regresar. Presta atención a las palabras. Porque aquí hay una gema profética de cómo se mueve Dios. Amén. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Una pregunta lógica. Pero no te fijes lo que dice Sara. Sí, porque si no nos salimos del tema. ¿De qué nos íbamos a fijar? De las palabras de Dios. Porque dentro de la historia Dios esconde una gema. Amén.
Entonces, verso 13, Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y vuelve a repetir Dios. Vuelve a repetir Dios. Al tiempo señalado. Atención. Son palabras proféticas. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Lo leíste? Si te fijas bien en el relato, habrás observado, así como yo te señalé, que Abraham también experimentó el que Dios se fuera por un tiempo. En el relato que estamos nosotros leyendo, Abraham ha sido visitado por Dios. Y está en un momento de comunión con Dios. Pero Dios le advierte que ha de partir. ¿Estás aquí? Pero Dios no solo le dice que ha de partir, sino que le hace la promesa de que volverá. Y que no volverá de manera improvisada. Ni que él no sepa cuándo volverá. Sino que Dios le dice a Abraham, volveré en el tiempo señalado. Ya conmigo, tiempo. Porque hay un tiempo para toda causa. Toda causa tiene un tiempo. ¿Viniste? Y fíjate en el detalle, 2 veces le repite la promesa. Verso 10, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué este relato es tan importante? Porque este relato está vinculado con lo que estamos hablando respecto del arrebatamiento. Hermano, todo lo que Dios hace en esta tierra lo ha sujetado a tiempos. Y todo lo que Dios estableció como tiempo de algo ocurrirá. A ver, levanta tu mano, quiero que lo repitamos. Todo lo que Dios hace en esta tierra. Vamos, convéncete. Todo lo que Dios hace en esta tierra. Lo ha sujetado a tiempos. Y diga, y todo lo que Dios estableció en tiempos ocurrirá en el tiempo. Todo lo que ocurre en esta tierra ocurrirá dentro del tiempo determinado por Dios. Porque Dios ha sujetado esta tierra al tiempo. Por eso es que desde el principio, cuando tú lees Génesis, vemos que un Dios que es atemporal, eterno, somete las cosas de este planeta al tiempo. Y fue la mañana y la tarde un día. Y fue la mañana y la tarde del segundo día. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Fue la tarde y la mañana del quinto. Fue la tarde y la mañana del sexto. Y fue la tarde y la mañana del séptimo. Siempre hay tiempos en esa tierra. Por eso es que Eclesiastés nos dice una gran verdad. Y toda causa o todo asunto tiene su tiempo. Amén. Entre la mañana y la tarde del primer día ocurrieron tales cosas que estaban determinadas por Dios. Entre la mañana y la tarde del segundo día, o mejor dicho, entre la tarde y la mañana del segundo día, ocurrieron tales cosas. Lo que ocurrió entre la tarde y la mañana del segundo día no era lo que Dios estableció para lo que ocurriera entre la tarde y la mañana del primer día, porque Dios todo lo ha sujetado a tiempos. Por eso es que el hombre vino al sexto día, no porque a Dios se le ocurrió mientras iba caminando, mira, lo vamos a hacer por ahí por el medio. No, no fue así. Dios ya tenía establecido, es al sexto día que el hombre va a aparecer. No antes, no después, en el tiempo. ¿Me escuchaste? Entonces, todo lo que Dios hace en esta tierra, Dios lo ha sujetado a tiempos.
Y todo lo que Dios estableció como tiempo de algo, por eso es que existe el tiempo de la siega. Tú no puedes cegar antes del tiempo de la siega a menos que manipules el sistema. Hoy nosotros tenemos un montón de frutas y verduras que son que no responden a la estación natural, pero que están manipuladas genéticamente. Han tenido que manipular, han tenido que trastocar la semilla, el fruto, generar condiciones ficticias para que entonces se dé, pero nunca un alimento ficticio sabrá igual que un alimento de época, bien tratado y bien cosechado. Por eso existe el tiempo de la siega. Tú echas una semilla y tú no puedes decir, dale, dale. O como lo y de repente el árbol sale. ¿Alguna vez de usted, bueno, a la hermana le pregunto, ¿alguien ha hecho algo así? No sé, yo pregunto solamente, ¿no? Que la hermana tire una semilla de, no sé, de zanahoria, se ponga así en posición india y empieza, y pasa la versión, ¿qué está haciendo? Estoy apurando el proceso. No se puede. O sea, puede hacerlo, pero que le vaya a resultar, no se puede. Porque existe un tiempo para la siega. Dios todo lo ha sujetado a tiempo. ¿Qué significa eso? Que tú lanzas la semilla y tienes que esperar el tiempo hasta que se dé. Todo lo que Dios hace en esta tierra, ¿cómo lo dijimos? A ver si se acuerdan. Porque no vaya a salir después diciendo que, oye, el mensaje estuvo maravilloso, pastor. ¿Y qué te habló Dios? No, que Dios es tan bueno. Dios es bueno, pero no estamos hablando de eso ahora. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Asumiendo el tiempo de su retorno. Todo lo que hace Dios en esta tierra lo ha sujetado a tiempos. Por eso es que cuando una mujer queda embarazada, aun cuando tenga todas las ganas de ver a su criatura, tendrá que esperar 9 meses. Amén. Si ella se le ocurrió decir a los 3 meses, está por nacer, y todos corrieron, está por nacer, ¿pero por qué? Es que siento que va a nacer. ¿Qué le diríamos nosotros? Esa es tu percepción, pero te quedan todavía 6 meses. Anticipadamente has dicho algo. Es cierto que hay bebés que nacen anticipadamente, pero nacen por una condición especial de dificultad de embarazo. Pero, ¿has visto una mujer a los 3 meses pujando? Bueno, y si ha intentado pujar a los 3 meses, ¿has visto que ha nacido porque ella pujó? No. ¿Y has visto que un bebé a los 3 meses salga caminando y dice, aquí estoy? No, nadie sale así. ¿Entiendes o no lo que te estoy tratando de enseñar? Pero en cambio, si esa mujer tiene 9 meses y está, todo el ridículo que tengo que hacer para enseñar, señor. Bueno, hubo un profeta que tuvo que andar con las nalgas al aire. Así que esto no es nada, señores. Si una mujer a los 9 meses empieza, y el marido dice, ¿qué pasa? ¿Van a hacer? No, el bebé tarda en venir. ¿Vas entendiendo, cierto? Es ridículo, tiene 9 meses, están los dolores de parto y cada vez aumentando y está, no, todavía quedan 3 años para que nazca. Así están muchos cristianos hoy. Los dolores de parto han aumentado y siguen aumentando. Aquí el esposo viene, el tiempo está cumplido, las señales lo anuncian, el reloj marca las 12 y ellos dicen, mi Señor tarda en venir. Si vas a aplaudirle, apláudele al Rey.
Que sea un aplauso de adoración al Señor por lo que Él te está hablando esta mañana. Tome asiento, ya voy a terminar. En mi percepción. ¿Viste? ¿Viste que sirve? Verso 10 del Génesis 18. Dios hablando a Abraham. Y qué importante es que Dios le habla a Abraham. Porque Dios le habla a Abraham de la misma manera como le habla a todos los hijos de Abraham. Es Dios diciendo, me voy a ir. Jesús les dijo, me voy. Y donde voy yo ahora, ustedes no me pueden seguir. Pero volveré. ¿Cuándo volverás? Fíjate, las palabras de Dios a Abraham son parecidas a las palabras de Jesús a su iglesia. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Verso 18. Dios le repite nuevamente. Perdón, verso 14. Colócalo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios repite a Abraham, al tiempo señalado. No antes, no después. Al tiempo señalado. Dios estableció un tiempo. Volveré a ti, aleluya. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tremendo. Aunque todo diga que no ocurrirá, si Dios selló un tiempo, ocurrirá en el tiempo señalado. Vean ustedes, Dios le dice a Abraham que se irá, pero que volverá en un tiempo determinado para que ocurra la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa para Abraham era que Sara tuviera un hijo. Puedes pensar lo que tiene que haber pasado con ellos durante ese lapso de tiempo en que Dios no estaba. Tenían casi 100 años. Por eso quiero que vean lo profético de esto. Tenían casi 100 años. O sea, era una locura que ocurriera la promesa. Como para muchos cristianos es una locura que después de 2000 años. Por eso que hay muchos cristianos que ni creen que Él ha de venir. En muchos cristianos ha entrado la duda. ¿Será que a lo mejor nunca va a venir? Han pasado 2000 años, 21 siglos. Estamos iniciando el 21º siglo. 2025. Desde que el calendario tomó como fecha de inicio el nacimiento de Jesús, con errores, sin errores, de años, han pasado 2000 años. Y Dios le dice a Abraham, voy a volver y se va a cumplir la promesa. Hermano, aunque todo diga que algo no va a ocurrir, aunque todo lo que está a tu alrededor te haga percibir que no ha de ocurrir, si Dios lo selló en un tiempo, ocurrirá en el tiempo que Dios lo selló. Solo es necesario entender qué tiempo y ser preciso allí. ¿Y qué fue lo que pasó con Abraham y Sara? Génesis 21, verso 1. Y visitó, o sea, Dios regresó. Y visitó Jehová a Sara, pero no en el tiempo en que él había dicho. ¿Dice eso? No. Y visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo
¿Cómo? En el tiempo que Dios le había dicho. Porque cuando Dios establece un tiempo, ese tiempo es el momento oportuno para que Dios cumpla su promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios estableció un tiempo, ocurrirá. Si Dios estableció un tiempo, ocurrirá. Escucha, mi iglesia. Si Dios estableció un tiempo para el retorno de Cristo, ocurrirá. No antes. No mucho tiempo después. En el tiempo en que Dios ha establecido. Dios regresó a la vida de Abraham y Sara, no antes, no después, sino en el tiempo que Él mismo había establecido. Leamos nuevamente esto, hermano. Te está hablando el Señor. Amén. Ha sido de edificación escuchar hoy la palabra. Amén. Pues léelo tú, mira, Dios está hablando. Por favor, versículo 1 del capítulo 21. Quiero que tú lo leas. Pero ahora pone tu nombre allí. Y no respecto de un hijo, sino respecto de la venida del Señor, que es la promesa más grande hecha a los hijos de Abraham, que es la promesa más grande de que Él va a volver y que un día nos va a llevar a su gloria eterna y estaremos para siempre con Él. Pone tu nombre. Y visitó Jehová a su iglesia. Regresó por su iglesia como Él había dicho, e hizo con su iglesia como le había prometido. ¿Lo estás entendiendo? Y la iglesia fue sacada de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos, tal como Dios le había dicho a Abraham en el tiempo en que Dios se lo había prometido. Porque la iglesia será sacada de esta tierra en el tiempo que Dios lo estableció. Y lo más glorioso de todo es que hoy estamos en ese tiempo preciso para que suene la trompeta. ¡Aleluya! 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 Jesús volverá en el tiempo señalado por Dios, porque todo lo que ha de ocurrir en esta tierra está sujeto a un tiempo determinado. Mira, Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo, hay una hora. Tú no sabes la hora, pero sí puedes saber el tiempo. Y ahora quiero que hagas un ejercicio. Haz así. ¿Puedes hacer así? Bueno, si no te alcanza el bracito, hace así. ¿Sí? Y ahora que has puesto tu mano como mirando el reloj, porque el reloj no solo te anuncia horas precisas, sino también tiempo. Por ejemplo, el reloj cuando te marca las 12 te dice exactamente la hora, es el mediodía, pero también te habla de que ha comenzado la tarde. El reloj no solo dice hora específica, también anuncia tiempo. Tú en el reloj no puedes saber a qué hora voy a terminar. ¿Sí? ¿Alguien sabe a qué hora voy a terminar? A ver, ¿a qué hora voy a terminar? A las 12, son las 12:15. Ha usado de percepción, ¿te fijas? Así son las percepciones, ¿ves? Ella percibe que yo voy a terminar a las 12, siendo que son las 12:13. ¿Sí? Rogamos al Señor que no sea así en el arrebatamiento, ¿ves? Gracias por el buen sentido del humor, hermano. ¿Alguien sabe a qué hora hoy voy a terminar? Miren la hora. ¿Qué hora es? Bueno, si no tiene reloj acá, saque su teléfono, ya mírenlo ahí. Ya hágalo, ¿no? Solo los antiguos usamos reloj, ¿eh? Los modernos usan su iPhone, su Android. Ya. ¿Qué hora es? 12:13, 12:14. ¿Cierto? Dependiendo del reloj. ¿Eh? Los hermanos que llegaron atrasados tengan las 9 de la mañana recién. 12:13, 12:14.
¿Tú sabes a qué hora voy a terminar? ¿Pero viste tu reloj? ¿Qué hora es? Ya. ¿Estoy en el tiempo en que voy a terminar? Porque siempre termino en este horario. Amén. ¿O alguien cree que yo voy a predicar de aquí hasta las 8? Soy capaz. Amén, amén. No me estimulen con nada. Soy capaz de predicar hasta las 8. Tú no sabes la hora exacta en que yo voy a terminar. Puede que yo termine 12:20, justa, 12:22. Tendríamos que empezar a usar el azar, la suerte, apostar. Yo creo que será 12:22. La hermana, no, yo a las 12, pero son las 12:15. No, pero yo digo a las 12. ¿Entiendes? Otro puede decir, no, el pastor va a terminar 2:30. Nadie sabe la hora. Pero todos saben que entre las 12 y la 1 voy a terminar. El tiempo te priva de la hora, pero no de la instancia o el momento. Mira tu reloj. Tú no sabes el día, no sabes la hora, pero ahora mira el reloj de Dios. Mira el reloj. ¿Te acuerdas el reloj profético que yo te mostré Ahí está el reloj. Si tú haces un análisis profético de las vigilias, Jesús dijo que Él vendría en la segunda o tercera vigilia. Y unes lo que Jesús habla de las vigilias con las señales, que serían los minutos o segundos de cada tiempo para saber en qué momento estamos. El reloj dice que estamos en el tiempo de la medianoche. La primera vigilia ya terminó en el año 69. Según un análisis profético serio, todas las primeras señales se terminaron en el año 69. La segunda vigilia, que iba desde las 9 hasta las 12, es lo que estamos viviendo ahora en su etapa final. El reloj está prácticamente allí. Tú no sabes el día y la hora, pero sí sabes, Jesús lo anunció en Mateo 25, hablando con las vírgenes o hablando de las vírgenes a medianoche. Mira el reloj, por favor. Hace así, mira para allá. Y a medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirlo. Aleluya. Los sabios disciernen los tiempos. El sabio discierne el tiempo y el juicio. Tú no puedes saber el día y la hora, pero sí puedes saber el tiempo. Y si tú miras el reloj profético de Jesús, estamos en un momento crucial de la historia. Porque Él dijo que podría venir en la segunda o tercera vigilia. La segunda está terminando, la tercera está comenzando. Podría venir en cualquier minuto. No sabes el día. Pero decir, mi Señor tarda en venir, es una locura. De la misma manera como que si una mujer a los 9 meses y con dolores de parto dijera, todavía quedan 3 años para que el niño nazca. Amén. Dile que está a tu lado, debes discernir el tiempo. ¿Están acá o no? Bien, por eso es que el apóstol Pablo habló en su lenguaje del postrer tiempo y Daniel habla en su lenguaje hasta el tiempo del fin. Romanos 13:11 dice Pablo a la iglesia, la noche está avanzada. Versículo 11, no 12. Y esto conociendo el tiempo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Por eso es que si tú no oíste el mensaje anterior donde yo explico el reloj profético, tu deber es oírlo. Yo no tengo tiempo para hablar del reloj profético ahora. Sí para mostrarlo, porque la mayoría de los que están en esta sala escuchó el mensaje anterior. No te quedes con eso. Es que el pastor ha hablado de las señales tantas veces. Qué irresponsable ser así. Porque lo que te estamos enseñando es para situarte en un tiempo. Mira el reloj, por favor.
Allí estamos. El Señor dijo en Lucas capítulo 12, verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, como dice, le abran enseguida. Versículo siguiente. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera, tú no sabes si será al final de la segunda, comienzo de la tercera, mediados de la tercera. ¿Qué sabes? Estamos en el tiempo crucial. Así como no sabes a qué hora yo voy a terminar, pero sabes que estoy por terminar. Así, no sabemos el día en que Jesús va a volver, pero sabemos, he aquí, el esposo viene. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? El rey ya viene. Ha llegado la hora de que la iglesia lo anuncie, pero de una manera responsable, escatológica, profética, como tiene que ser, y sin miedo, y sin temor, porque el rey ya viene. Si miramos el reloj, hermanos, allí nosotros podremos ver, según como podemos calcular, uniendo Lucas 12:36 y Lucas 21, del 7 en adelante, podemos sacar cuentas. Aquí no hemos dicho qué día y qué hora, porque nadie, ningún predicador podrá decir, ni con cálculo matemático, ni por visión, ni por sueño, ni por don, cuál es el día en que el Señor ha de venir. Yo tampoco. Pero que no sepamos el día no significa que no nos hayan dejado señales y nos hayan anunciado. Oye, mira, vean cuando estas cosas comiencen a suceder. Estas cosas anuncian en qué vigilia están. Jesús habló de vigilias y habló de señales. Si unes las vigilias con las señales, el reloj marca estar prácticamente al final de la segunda vigilia, prácticamente iniciando la tercera. Ahí estamos. Y fíjate en este detalle. Esto que yo he confeccionado, que no ha sido sacado de ningún lugar, yo sé que a muchos les molesta cuando yo digo esto, pero esto no es que yo lo saqué de un libro o que lo aprendí de la escatología en algún seminario. Estos son años de estudio, de inquirir en la palabra del Señor. ¿Y por qué no decirlo? De lo que Dios quiere revelarle a esta iglesia. Lo que Dios ha querido revelar durante tantos años a este pequeño remanente que muchos ningunean, pero que tiene evidencias de que Dios, en el cual Dios se ha manifestado. Si tú te fijas, este reloj que no está hecho improvisadamente, yo lo he confeccionado tomando cada profecía y colocándola en su lugar, cosa que lo mostré en el mensaje anterior. Es muy parecido al reloj que tienen los científicos, que se llama el reloj del fin del mundo, que puedes buscarlo en Google. Los científicos, desde los años 60, comenzaron a confeccionar un reloj que anuncia lo cercano que está el fin del planeta o el fin del mundo, producto de las guerras nucleares, de los desastres naturales, etc. El año pasado es el año en que más cerca el reloj ha estado de las 12, porque ellos han marcado las 12 como punto final. ¿Dónde está el reloj según lo que podemos sacar como conclusión de lo profético? No tomando a los científicos. Ahí. No estamos tan locos. No estamos tan rayados. He aquí viene el esposo. Y tenemos que gozarnos. Y tenemos que predicarlo. Y tenemos que prepararnos. Y tenemos que ataviarnos. Amén. Anúncialo en tu casa. Anúncialo en tu trabajo. Predícalo en las calles. Dilo en todo lugar. He aquí viene el esposo. He aquí viene Cristo. Y si a ti eso no te emociona, revísate profundamente. Si a ti eso no te emociona, revísate profundamente. Y es por eso que es importante mirar el reloj profético. Por eso que es importante entender en qué momento estamos. ¿Podemos equivocarnos en algunos cálculos? Claro que sí.
porque no tenemos referencia de día y de hora. Por eso es que podemos decir, o el reloj está un poquito pasado o un poquito antes, porque no podemos actuar con tal precisión sin tener día, pero podemos saber el tiempo. Estamos en el horario donde la segunda vigilia y la tercera se están uniendo. Una termina y la otra comienza. ¿Estás aquí? El problema no es si estamos en la segunda o en el final, la tercera al principio. El tema es que el Señor dijo, aunque venga en la segunda. O sea, es probabilidad que el Señor pueda venir hoy, como pueda venir mañana o en un mes más, porque estamos en ese momento. Él no dijo que vendría en la tercera, tampoco dijo en la segunda, aunque venga en la segunda y venga en la tercera. Y eso fue lo que impactó tanto a Noé. ¿Qué decía el texto inicial? Vamos allá, Hebreos capítulo 11. ¿Qué decía el texto inicial? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. El peor error que tú puedes cometer es tomar todo esto como información y no asumir que si Dios te está advirtiendo, que si Dios te está entregando un tremendo material, una gran revelación, es para que te prepares. Es para que tomes en serio el tiempo y hagas con tu vida lo que a Dios le agrada. Este no es el momento de descarriarse. No es el momento de deslices. No es el momento de quebrar el yugo. No es el momento. ¿Me escuchaste? Porque el tiempo es crucial. No es el momento de estar en tibieza, menos en frialdad. Es el momento de avivar el fuego que hay en ti. Es el momento de afirmar tus convicciones. Es el momento de poner tu vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es el momento de sacar toda contaminación de alma y de espíritu. Es el momento de santificarte por completo. Es el momento de dejar la injusticia. Es el momento de volver a la pasión. Es el momento de decir, Maranata, Cristo viene. Es el momento de decir con el Espíritu, ven, Señor Jesús. Ese es el momento. No otro. Pero lamentablemente, a pesar de que uno les predica, habiendo buscado al Señor, habiéndose tomado en serio todo esto, aún así hay gente que no asume el tiempo que está viviendo. Aún hay gente que cree como el siervo, mi Señor tarda. Y déjame decirte que aunque tú te arrepientas el día en que Cristo venga, no funciona así. Porque cuando el Señor llegó al siervo malo que tomó por tardanza la venida del Señor, ese siervo malo, aun cuando se haya querido arrepentir en el momento, dice la Biblia que él fue tomado y puesto con los hipócritas. Porque para Dios no se trata de sucesos de arrepentimiento, menos para esta generación. Esta generación que le ha tocado ver lo que otros no vieron, que esa es la gracia de Noé. Noé pudo ver lo que otros no vieron, cosas que no se habían visto. Noé pudo verlas y pudo saber de qué se trataban. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús, los apóstoles, no vieron ni el 1% de las profecías que tú has visto cumplidas. Ellos fueron participantes de las primeras profecías de todo lo que es el ciclo profético y que conforma el reloj que yo te acabo de mostrar. En cambio nosotros tenemos todo para saber que estamos en el momento exacto. Por eso es que Dios a la última generación, no. Si tú te vas a tomar un desliz hoy, estás perdido. Porque este es el tiempo de prepararse. No de decir, oye, queda mucho, cuando las advertencias proféticas dicen todo lo contrario. Entonces el llamado que yo hago es ese. Cierren sus ojos, por favor. Vengan los músicos.
¿Qué pasa con el temor reverente? ¿Qué pasa con el temor reverente? Si quieres discutirme escatología, discutámosla. Puedo darme el tiempo de sentarme contigo a ver si logras demostrar que no estamos en el tiempo. A mí me faltan minutos, Luis. Podría yo nuevamente mostrarte todas las secuencias proféticas y formar nuevamente contigo el reloj. No puedo, porque si no el mensaje se me alargaría. Pero sí te puedo recomendar: escucha o mira el mensaje anterior. Ahí yo me tomé el tiempo de enseñarlo. Esta es la continuación de ese mensaje. Y por eso es que este mensaje se llama Asumiendo el tiempo de su retorno. Porque Dios no quiere solo que creas que Él ha de venir. El siervo malo creía que Él iba a venir. Nunca dijo, no, ya no creo que no vendrá. No, Él dijo, mi Señor tarda. Todavía creía que iba a venir, pero que no era el momento. El Señor no solo quiere que tú creas que Él viene, sino que asumas el tiempo. ¿Es momento de decir, mi Señor tarda en venir? Creo que no. Creo que es de irresponsable decir algo así. Pero si lo quieres discutir, yo me ofrezco para que tú busques demostrar que es diferente. Lo dije hace 2 o 3 mensajes atrás. Para mí estamos en los descuentos, Luis. Se llegó el tiempo. Y si no ha ocurrido hoy y no ocurre mañana, simplemente es porque Dios está dándonos un tiempo extra. Porque Él dijo que podía venir en la segunda vigilia. Y si viniera en la segunda vigilia, nadie podría reclamar que es injusto. Porque Él dijo, aunque venga en la segunda. O sea, Él podría venir en la segunda, final de la segunda, principio de la tercera. No sabemos. Pero sabemos que estamos en el tiempo. La primera vigilia ya pasó hace mucho rato. Terminó en el año 69, señores. Cuando Israel recuperó la gobernabilidad de Jerusalén. Después de más de 1800 años, cada profecía se ha cumplido a la perfección. Mira, un detalle importante. Dice la Escritura que la segunda vigilia, o el segundo bloque de profecías o señales que Jesús dijo que antecederían su venida, sería y habrá grandes señales en los cielos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjate un dato interesante. Estamos llegando al final del 2025 y ya estamos advertidos que nos pasarán, según los científicos, muy cerca 2 importantes asteroides o meteoritos. Uno de ellos, que está fechado para el 2032, prendió por primera vez en la historia de la humanidad, prendió la alerta de emergencia que tiene la NASA. Y hubo una gran controversia. Si tú miraste las noticias y dejaste de lado los shorts que yo tanto critico, ahora has visto que había una gran controversia porque había científicos que dicen que hay una alta probabilidad, o había una probabilidad de que esto golpeara algunas zonas del planeta. Y habían ciudades específicas donde el meteorito podía caer. Todo esto cerca de la línea del Ecuador, lo cual causaría o tsunamis o una gran nube de polvo que cubriría la Tierra. Según los científicos, las probabilidades han bajado. Nunca antes se había prendido la alerta mundial. Nunca antes se había prendido la alerta mundial. Y en el 2029, o sea, en unos años más, nos pasa un meteorito que los científicos lo bautizaron como Apophis. ¿Y qué significa Apophis, pastor? Y yo digo, ¿por qué los científicos lo bautizan como Apophis? ¿Sabes quién era Apophis? Una deidad egipcia que estaba vinculado con el caos y la destrucción, y su figura era una serpiente gigante. ¿Por qué a un meteorito le han puesto Apophis y lo vinculan con una serpiente? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Por qué lo bautizan así? ¿Sabes? Hay una parte de la comunidad científica, de esa que a veces se busca callar, que dice que Apophis iba a golpear la tierra. No lo sabemos. Las versiones oficiales dicen que sí, dicen que no, otros dicen que sí.
De hecho, hay una alta probabilidad de que uno de estos dos meteoritos, uno del 2029 y el otro del 2032, golpee la luna. Si golpeara la luna, tendríamos un espectáculo de estrellas cayendo del cielo. Todo eso es posible hoy. Si quieres lo miras en los anuncios científicos, en vez de andar mirando las charts. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Mientras la destrucción, el caos, la delincuencia, el narcotráfico, mientras la corrupción en los políticos está a más no poder, mientras el costo de la vida sube, aumenta el hambre, aumenta la pobreza, venimos saliendo de una pandemia y todavía hay gente que dice: mi Señor tarda en venir. Es una locura. Mira tu reloj espiritual que Dios te entregó y asume el tiempo de su venida. Asúmelo. Asúmelo. No pienses en el de al lado. El de al lado, si no va a reaccionar, no pienses en él. Piensa en ti. Porque ¿sabes qué pasó? Noé fue advertido y pensó en él. Y pensó en su familia. Dice que empezó a hacer todo lo que Dios le decía para que se salvase él y su familia. Si el de al lado no quiere reaccionar, es una pena. Si el de al lado quiere quebrar el yugo, es una pena. Pero que lo quiebre y siga su camino. Pero hoy piensa en ti. Hoy piensa en ti. Dios te puso un profeta. Piensa en ti. Piensa en lo que Dios te está advirtiendo. Toma las medidas. Reacciona. Asúmelo. Cierra tus ojos, por favor. Si hay algo que decirle a Dios ahora, díselo. Señor, estamos aquí. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias por este templo. Gracias por tenernos reunidos aquí. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por advertirnos de la igual manera como un día advertiste a Noé. Queremos ser como Noé, que cuando fue advertido asumió el tiempo. Señor, ayúdanos. Remueve nuestras fibras, Señor. Remueve nuestras fibras, Señor. Remueve nuestras fibras. Levantando a Cristo, levanta tus manos. Pídele al Señor un toque de su Espíritu esta mañana. Pídele al Espíritu un toque esta mañana. Pídeselo, clama, clama. Dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé. Asume el tiempo. Vuelve a Sion la fortaleza. Si te has deslizado, regresa a casa. Es el momento, porque todo tiene su tiempo. Y los tiempos se acaban. Los tiempos se acaban. Cuando Dios cierra la puerta, se acaba el tiempo. Las vírgenes vinieron: Señor, ábrenos. Se acabó el tiempo. Y Dios es intransigente con los tiempos. Dios es intransigente con los tiempos. Cuando Dios dice se acabó, cuando Dios dice se cerró la puerta, nada se puede hacer. Por eso es que la Biblia dice: el Dios que abre puertas y nadie cierra, y que cierra puertas y nadie abre. Adora a Jesús. ¿Hay alguien esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Cristo? Estos son los días precisos para volvernos a Jesús. Si tú levantas tu mano, nadie te va a avergonzar. Solo vamos a ayudarte a encontrar el rumbo a casa, encontrar el rumbo a la gracia de Dios. Que nuestros colaboradores abran sus ojos y recorran los pasillos. Hay manos levantadas. Si tú levantas tu mano y entregas tu corazón a Cristo, habrás tomado la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida. Yo te puedo decir, me encontré con Cristo a los 15 años de edad. 15 años, tengo 44 y es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿A alguien puede decir lo mismo conmigo? Jesús es lo mejor que a una persona le puede pasar, porque no solo se arreglan cosas aquí, no solo se ordena lo que está deteriorado, destruido aquí, sino que hay promesa de vida eterna, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Si tú necesitas ayuda, si tú me levantas tu mano, nosotros te vamos a ayudar. Si tú levantas tu mano, nosotros te vamos a ayudar. Solo levanta tu mano, nadie te va a avergonzar. Nadie va a avergonzarte, yo lo prometo. Yo me comprometo que no va a haber nadie que te avergüence. Solo te vamos a ayudar. Hermano, ora. El Espíritu del Señor está haciendo su obra aquí.
Quiero que tú levantes tu voz, hermano. Ayúdame a orar. Luis, ayúdame a orar. Miriam, ayúdame a orar. Esther, ayúdame a orar. Clama, Eli, clama. Clama, Freddy, clama, Maritza. Fallon, ayúdame a orar. Luis, oremos al Señor. Hoy es mañana de reconciliación, es mañana de santificación, es mañana donde las tinieblas retroceden, es mañana donde la luz del Evangelio avanza. El Rey ya viene. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor. Oramos por todas aquellas personas que levantaron sus manos para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Las manos levantadas representan arrepentimiento, entrega. Y tu palabra dice: arrepentíos para que venga desde los cielos tiempos de refrigerio. Aleluya. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Y adoramos al Señor junto al Espíritu de Dios. Junto al Espíritu de Dios. Levanta tu voz y dile: te adoro, Jesús, te adoro. ¿Cuántos se alegran de que Él viene? ¿Cuántos se alegran de que Él viene? ¡Aleluya! Buen siervo y fiel quiero escuchar. ¡Qué lindo! Y bienvenido quiero ser. Cántalo, hermano. Quiero sentir tu amor como la luz del sol sobre mi ser. Quiero la música oír. Cántalo, iglesia, tu amado. Y la trompeta escuchar. Que llames a mi nombre y subir a tu presencia, Dios. Cántaselo levantando a Cristo. No renunciaré. Yo te anhelo como el Rey David. Sí, Señor. Por tus puertas entraré, tu rostro veré. Aleluya. No puedo esperar hasta contigo estar. Siempre contigo estará. Cántaselo, iglesia. Mientras otros dicen: mi Señor tarda en venir, tú cántale a Jesús, cántale al Señor. Cuando todo llega a su fin y la muerte no exista más, quiero que digas que tu hijo soy y tu amigo fiel. ¿Cómo puedo verte ascender, ver las heridas en tus pies? Alto me llevarás donde ángeles temen pisar.